todos esos movimientos que de alguna manera hoy en día nos siguen afectando, eh, siguen repercutiendo en la actualidad. Por ejemplo, el la violencia que hoy día se vive, la discriminación, la desigualdad, la delincuencia, la hambruna, la pobreza, la contaminación o, por ejemplo, la pandemia que hemos vivido, no hace mucho. Em, Todo eso, se presenta hoy en día como desafíos y retos. Em, y en una de sus actividades, bueno, tan solo en lo que viene siendo, em, pueden participar de estos desafíos que de hecho les compartí en el foro Aprendiendo algunos recursos de los cuales pueden apoyarse para participar en la parte de su actividad integradora 6 de esta semana. Pueden incluso también apoyarse de estos desafíos. Por ejemplo, si eligen un desafío como la discriminación, que de hecho se vive hoy en día desde que hay algunas empresas que incluso, o algunas escuelas que incluso discriminan a las personas por ser mujeres, por ser de algún grupo étnico, o por hablar algún dialecto. Em, Todo eso lo puedo señalar en mi actividad. Hay una parte en donde se señala cómo este desafío eh, me afecta a mi vida cotidiana, por ejemplo, desde el robo del transporte público, por ejemplo, desde ahí se ejerce cierta violencia. Hoy día no basta con dar mis pertenencias, sino también de alguna manera, por ejemplo, se ejerce la violencia. Em, y la violencia se está hablando, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial, la violencia que ejercieron los nazis con los judíos, por ejemplo. Y hoy en día se sigue viviendo, o sea, eso no cambia un poco, pero sigue en el fondo la violencia, pese a que exista Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, a diferencia de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, se tienen hoy día ciertos castigos, ciertas sanciones. El robo, por ejemplo, al transporte público, incluso tiene ciertos años de cárcel para las personas que lo llevan a cabo. Y obviamente también puedo denunciar violencia. En el caso de, por ejemplo, si elijo el desafío de discriminación, a lo mejor y en algún momento me discriminaron por ser mujer para trabajar en alguna empresa, para realizar una actividad que de alguna manera se consideraba para hombres nada más. Vean, por ejemplo, los requisitos que piden algunas empresas. A lo mejor y estoy interesada en una vacante y veo solamente hombres de determinada edad, o mujeres, pero yo rebaso la edad, por ejemplo, ¿no? Desde ahí se está discriminando. Es una discriminación.
Si, por ejemplo, ingreso a una escuela y hablo determinado dialecto y por el hecho de hablar un dialecto no me aceptan en esa escuela, es discriminación. Que hoy en día sí se tienen ciertas sanciones, evidentemente. Se tienen, de hecho puedo denunciar. También por otro lado, en esta actividad 6 les piden identificar la manera en la cual los avances tecnológicos han afectado de manera positiva o ya sea negativa en su vida cotidiana. No olvidemos, insisto, la parte de que al término de la Segunda Guerra Mundial existe la Guerra Fría, y la Guerra Fría, más allá de ser un conflicto ideológico, de ideología política, también se dieron varios avances tecnocientíficos. Los avances tecnocientíficos empezaron desde la Revolución Industrial. Se fueron visualizando estos avances durante la Primera, Segunda Guerra Mundial y evidentemente en la Guerra Fría. Por ejemplo, los avances en la tecnología de la comunicación, entre ellos pues está el Internet, que sin el Internet pues no estuviéramos aquí dando clases, por ejemplo en mi caso, y ustedes tomando su clase en línea. Entonces ahí hay un beneficio. Hay un beneficio en que están tomando clases. No importa de qué estado sean, no importa, por ejemplo, tener que trasladarse de un lugar a otro. A lo mejor, y algo negativo que podría haber, a lo mejor en su caso de ustedes, es que no tienen esa comunicación cara a cara, esa convivencia con sus compañeros cara a cara, y que de alguna manera a lo mejor y a algunos de ustedes les encantaría conocerse y convivir entre ustedes, por ejemplo, ¿no? A lo mejor y eso es una parte negativa, o a lo mejor hay quienes les gustaría distraerse, despejarse, trasladándose de su casa a la escuela, etcétera, de su escuela a su casa, y pues también a lo mejor y ese es un punto negativo que a lo mejor y algunos verían. Por otro lado, la actividad 5, les piden, me comentan aquí que cómo quedaría el mapa mental que les pidan realizar en la actividad 5. Bueno, aquí les comparto que, bueno, habla de potencias y conflictos. Entonces, no sé si ven un poco potencias y conflictos, que es como se quedaría. Insisto, aquí podrían colocar imágenes. De hecho, es con imágenes. En la semana 1, en las instrucciones mismas, no les piden una imagen como tal en las instrucciones. Pero en esta semana 3, en las instrucciones sí les piden colocar imágenes. Entonces podrían colocar una imagen que hable sobre potencias y conflictos. Podrían sacar prácticamente raíces
de, por ejemplo, características. Les piden hablar de características de las potencias mundiales y pueden sacar ramificaciones de las características de las potencias mundiales. Pueden colocar economías emergentes y colocar ramificaciones de las características de las economías emergentes. Pueden sacar otra ramificación en donde han elegido un conflicto del siglo XX al siglo XXI, en donde pueden ramificar con estas características que les piden colocar en su mapa mental. Me comenta aquí me comenta aquí Ángeles el párrafo que les piden en esta actividad. ¿Cuántas líneas? Yo considero que entre 5 a 6 líneas serían lo adecuado. Es prácticamente apoyarme de mi mapa mental para llegar a una conclusión. No sé si existe otra duda. Sí, en esta actividad se pide mapa mental con imágenes que describan de lo que estoy hablando. Por ejemplo, potencias y conflictos. Los conflictos actuales, insisto, tienen mucho que ver con lo que vimos en la segunda y primera semana. Primera Guerra Mundial, el crack del 29, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, las dictaduras en América Latina y los procesos de descolonización de Asia y África. Por ejemplo, lo que hoy en día se está viviendo en el caso del conflicto que hubo entre Rusia, que hay varios que ya ha tenido Rusia con otros países. Si uno alcanza a identificar los países con los que hoy en día ha tenido conflicto Rusia, han sido países que pertenecieron a la Unión Soviética. ¿Qué es lo que significa esto? Que Rusia quiere unificar a la Unión Soviética, donde se encuentra esa palabra de unificación. Pues nada más ni nada menos que en Alemania. Alemania quiso unificar al imperio austrohúngaro en su momento. Y recordemos que tuvo 2 intentos de unificación con Hitler y Bismarck. Tuvo 2 intentos de unificación y de alguna manera mostró también ciertos conflictos internos de la propia Alemania. Y ahorita los conflictos que Rusia está teniendo con determinados países de Europa muestran los conflictos que en su momento hubo cuando era Unión Soviética. Ahora bien, también si hablamos de los conflictos actuales que está viviendo países como Pakistán, Palestina, Irán, Irak, Israel. Recuerden que también cuando se dio el proceso de descolonización, pues sí, pidieron que los
gobiernos extranjeros dejaran de gobernarlos, hablando de esta parte de libertad, de igualdad, de cero discriminación, etcétera, pues evidentemente muchas de estas colonias lograron sacar a gobiernos extranjeros. Pero ¿qué pasó después? En el caso de Asia principalmente, muchos mostraron sus conflictos internos. Corea, por ejemplo, no es la excepción. No nació de la nada su división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Evidentemente ahí muestra conflictos internos. En el caso de Irak, también se pelearon entre ellos. En el caso de Vietnam, también por eso existió una división. Y no es raro que actualmente estén peleados. La semana pasada les comentaba que muchos de sus conflictos tenían que ver, más allá de una ideología política, tenía que ver con una ideología religiosa. Y vemos ahí, por ejemplo, el caso de Israel. Israel tiene conflictos por la cuestión religiosa. Tiene 3 religiones en Israel. Existen 3 religiones en Israel, que es el judaísmo, están los musulmanes y están los cristianos. Y se pelean entre ellos. No es raro tampoco que exista conflicto entre Israel y, por ejemplo, Pakistán. Y también son conflictos de tipo religioso. Por ejemplo, la parte de estos conflictos son muy sonados, siguen siendo muy sonados. Sigue siendo muy sonado que Estados Unidos intervenga, que en realidad tiene mucho que ver no con que quiera liberar y ayudar a estos países, sino tiene que ver con la parte de ser potencia. Recuerden que al término de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda como potencia de tanto a nivel económico, pero también como un país que queda como potencia por la cuestión de la guerra, la milicia. Entonces, ahí tiene Estados Unidos motivos por los cuales interviene en cada guerra, en cada guerrilla que existe. Y, por ejemplo, actualmente también se ve en los cambios que se están presentando en América Latina con la cuestión de las dictaduras. Venezuela y Bolivia son claros ejemplos de ello. Entonces, no sé si exista alguna otra duda, comentario, sugerencia. Sí es necesario colocar imágenes en el mapa mental. Ahí lo señala en las instrucciones. Sin embargo, yo les sugiero que también es importante descargar la rúbrica de cada una de sus actividades con la finalidad
de identificar lo que se les va a evaluar. Nosotros les evaluamos mediante la rúbrica. Entonces es importante descargar la rúbrica y leer la parte que señala experto, por ejemplo, para identificar lo que se me pide realizar. Evidentemente tiene que tener relación lo que me pide la rúbrica con lo que me pide las instrucciones. Si no lo hay, si no hay una relación que ustedes vean, por favor háganmelo saber para apoyarlos en este aspecto. No sé si existe alguna otra duda. Ok, si no hay más dudas, entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo es que la historia que he visto, por ejemplo, las temáticas que he visto en la semana 1, Primera Guerra Mundial, crack del 29, segunda semana, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, dictaduras de América Latina y el proceso de descolonización principalmente en Asia y África, cómo estos acontecimientos hoy en día se ven reflejados en los desafíos que se están presentando, que están leyendo en esta semana. ¿Cómo es que los relacionan? Sí, ¿cómo es que relacionan estos acontecimientos que vieron en semana 1 y semana 2 en los desafíos y en las, hago otra pregunta, y en las ventajas y desventajas de los avances tecnocientíficos? Ya sea que puedan agarrar el micrófono o escribirlo. Ok, eso es interesante. Se marca que, ok, Oscar señala que los avances tecnocientíficos, como lo señalé, le han ayudado a estudiar la prepa en línea. Esa es una ventaja, ese es un beneficio. Ok, señala que la desventaja tiene que ver con la contaminación, por ejemplo. Ok, sí, no sabe cómo explicarlo más o menos. Señalan que la luz de alguna manera contamina la capa de ozono, por ejemplo.
¿Cuáles otras ventajas? Ok. Señala ángeles que le queda más claro por la cuestión de los ejemplos que le acabo de señalar. Sí, efectivamente, si uno ve las noticias, se dará cuenta de algunos conflictos que en la actualidad están existiendo entre, por ejemplo, países de Asia principalmente y de Europa, o de América Latina incluso, en donde, por ejemplo, América Latina, los cambios que se están presentando en las dictaduras. Venezuela es uno de esos ejemplos. Bolivia actualmente también está presentando ciertos cambios. México presentó algunos cambios. Un partido político que gobernó por tantos años y que cambió, pero en realidad, ¿qué cambios políticos ha habido en México? Es interesante ver eso. Y estos cambios se están presentando no nada más en México, sino también en países como, insisto, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etcétera. Y que definitivamente tiene que ver con este proceso de descolonización. ¿Por qué América Latina, al existir este proceso de descolonización, se basó en dictaduras, por ejemplo? Y no fueron dictaduras en Asia o en África. Con ciertas características que no se igualan a, por ejemplo, dinastías o imperios o las extremas izquierda o derecha de izquierda de la Unión Soviética y derecha del nazismo, fascismo y franquismo. Y que actualmente siguen viéndose estos cambios en las dictaduras. Asia sigue viéndose estos cambios en sus conflictos internos que tienen que ver con esta parte de, evidentemente estos conflictos internos siempre existieron, fueron visibles al darse el proceso de descolonización en Asia. Pero actualmente seguimos viendo conflictos entre Irak, Irán, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam. Por ejemplo, Pakistán, Israel. Se siguen viendo esos conflictos. En el caso de Europa se siguen viendo los conflictos. Claro ejemplo, Rusia. Y que sigue viéndose ese choque, ese roce con Estados Unidos. Entonces, desde ahí, pues se ven los conflictos de los cuales puedo hablar en mi actividad 6. Por otro lado,
no perdamos de vista la manera en la cual han cambiado las potencias. En la Primera Guerra Mundial señalaba que Rusia y Alemania no se consideraban potencias. ¿Por qué? Porque el proceso de pasar de lo rural a lo urbano llegó tardío en estos dos países. Bueno, en ese momento eran imperios. Imperio ruso y Prusia era un reino y después pasó a ser un imperio. Era parte del imperio austrohúngaro. Entonces, no sé si existe otra pregunta, duda, comentario. Sí, y pues hablando de Alemania y Rusia, empiezan a ser potencias al término de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, por ejemplo, puede competir con una potencia como Estados Unidos en la Guerra Fría. ¿Cómo pasa de ser un imperio en la Primera Guerra Mundial, en donde no se considera potencia y definitivamente están suscitándose cambios a nivel interno, Revolución Rusa, que se junta con la Primera Guerra Mundial, en donde evidentemente las consecuencias son devastadoras para Rusia? Insisto, el país, con más pérdidas humanas es Rusia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo pasa de esto al término de la Segunda Guerra Mundial a ser un imperio? Un imperio que puede competir con otra potencia importante que es Estados Unidos. Pues evidentemente Rusia se hace fuerte, evidentemente presenta cambios políticos, culturales, económicos, etcétera, ideológicos, etcétera. Motivo por el cual hoy en día quiere unificarse. No es raro que lo quiera. En su momento Alemania quiso unificarse justamente porque sentía que tenía más poder siendo un imperio. Y pues estos acontecimientos hoy en día, como México los ha seguido, mm, ha tenido ciertos o tratado de dar ciertas soluciones a estos retos, a estos desafíos. Por ejemplo, no es raro que hoy en día se presente la ley Olimpia, hablando de desafíos que tienen que ver con la discriminación, con la violencia, con la desigualdad. Una ley Olimpia que no tiene mucho que se metió, se habló, se dialogó en la Cámara de Diputados y Senadores y que hoy en día tiene peso porque se puede sancionar a quienes violen esta ley Olimpia. Así es como estos acontecimientos históricos repercuten, afectan en mi día a día, en mi vida cotidiana.
Bueno, entonces si no hay dudas, comentarios, los leo. Ok. Bueno, de todas maneras, chicos, si aún así ahorita no tienen dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades les surgen dudas, me lo pueden hacer saber ya sea en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo. Les deseo una excelente noche y seguimos en comunicación.